bienvenida a la doctora Fanny Barragán. Es jurisgenerista, abogada especialista en Derecho de Familia, Políticas Públicas, defensora de derechos humanos de la niñez, la juventud y las mujeres, ex procuradora judicial de familia ante el Tribunal Superior de Ibagué, asesora para la redacción del Código de Infancia y Adolescencia, consultora de las Naciones Unidas para la elaboración de la primera fase de la reglamentación de prevención y sanción de violencia contra la mujer, docente, consultora y tallerista en temas de políticas públicas sociales. Queremos entonces darle la bienvenida a la doctora Fanny Barragán, que nos acompañará en este espacio. Luego de su intervención, daremos un espacio para las preguntas a nuestros invitados o invitadas. Les sugerimos, por favor, escribir las preguntas mediante el chat y haremos una selección de las preguntas más relevantes para que sea la doctora Fanny quien nos responda y nos dé ilustración sobre sus inquietudes. Entonces vamos a dar inicio. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Doctora Fanny Barragán, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muy agradecida y muy reconocida con las mujeres compromisarias que organizaron este conversatorio, este encuentro para hacer un análisis compartido con ustedes en el tema relacionado con el atropello a la vida de que son víctimas las mujeres en tiempos normales y mucho más agravado en época de pandemia. Es curioso, entonces, que hablar de violencia contra las mujeres basadas en género, por ser un fenómeno social, pues también es una pandemia que se caracteriza con las mismas condiciones de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19. La violencia contra las mujeres, por ser un fenómeno social, pues igualmente no respeta fronteras, no respeta condiciones sociales ni económicas, se da en todos los países desarrollados, en los países en vía de desarrollo, no respeta fronteras, no respeta condición social, no respeta color de piel. Igualmente ha causado graves daños en la salud, en la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes, en la salud física y mental, con efectos nocivos en los aspectos sociales y económicos de los diferentes países, y desde luego constituye una gravísima violación de los derechos humanos. Desafortunadamente tenemos entonces una doble connotación. Un fenómeno de la violencia contra las mujeres basadas en género, que es una pandemia, frente a la pandemia que hemos estado, pues por supuesto, en una época muy dura de confinamiento, y ese confinamiento aviva la atención y el estrés, la seguridad de nuestras mujeres. Ese confinamiento reforzado con de las mujeres que tienen compañeros violentos, que tienen está en una conferencia, la necesidad de estar separados de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es una situación muy adecuada para ejercer un comportamiento muy controlador, el ejercicio de las relaciones de poder desiguales y el desarrollo de toda la injerencia de discriminación, de atropello contra las mujeres. Desde antes de decretarse el confinamiento, la violencia contra la mujer ya era una violación de derechos humanos supremamente grave. En los últimos 12 meses, según las cifras de Naciones Unidas, ONU Mujeres, 243 millones de mujeres y niñas en edades entre 15 y 49 años de todo el mundo han sufrido violencia física o sexual por parte de sus compañeros sentimentales, de sus cónyuges, de sus parejas extramatrimoniales. Y con el avance de la pandemia es notorio que esta cifra esté con aumento
y crezca con múltiples efectos en el bienestar de las mujeres, de su salud sexual y reproductiva y de su salud mental especialmente. Tradicionalmente los subregistros de la denuncia generalizada respecto a la violencia contra las mujeres no permiten dar una respuesta realmente adecuada porque la recopilación de los datos no es posible. En estas condiciones la situación se vuelve mucho más grave. Y se vuelve mucho más grave precisamente porque no, en este momento no conocemos las verdaderas víctimas, porque hay muchas restricciones, y restricciones de carácter institucional, como lo vamos a ver más adelante. Hay unas restricciones que impiden el acceso de las mujeres víctimas a todos los beneficios y a las medidas, y sobre todo a que ellas tengan la posibilidad de estar orientadas, asesoradas adecuada y oportunamente. Desde luego que eso se veía en épocas aparentemente normales, ahora pues mucho más grave la situación. Las restricciones impuestas en todo el mundo para contener la pandemia ha llevado a aumento de denuncias, especialmente telefónicas, en el mundo entero. Por ejemplo, según los datos que presenta también Naciones Unidas, en Francia, que se confinó desde el 17 de marzo, las llamadas a las líneas de emergencia para las mujeres aumentaron un 30%, igual países como España, las llamadas aumentaron al 47.3%, y en el caso colombiano, según los datos del Observatorio Colombiano de las Mujeres, durante la cuarentena obligatoria se han presentado 91% de llamadas más a la línea 155 destinada a orientar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia. Esto significa que estamos frente a unos factores de riesgo para la vida y la integridad personal de nuestras mujeres en estas condiciones. Además, sumado a la dependencia económica, al desempleo, porque más de 1 millón de mujeres colombianas pues dependen de la economía informal, representado pues en todas las actividades derivadas en las peluquerías, restaurantes, bares e incluso sectores como salud, donde la mayor proporción de las profesiones como enfermeras, terapeutas, incluso psicólogas, psiquiatras en salud mental son mujeres, y entonces ellas tienen que tener doble connotación y riesgo. Pues es en todas las conferencias y en todos los foros que hemos oído durante este tiempo, se determina que el aumento de las tareas domésticas, es decir, aquí, como ya lo hemos oído de varias conferencistas, la economía del mundo paró, pero la economía del cuidado por el aumento de las tareas domésticas se mantuvo, y refuerza las tareas domésticas con las tareas del teletrabajo para las mujeres que tienen que reforzarse en el teletrabajo, y las tareas de docentes en la educación virtual con sus hijos, que hace imposible el agotamiento. Y si a eso se suma la tensión que vive en las relaciones interpersonales con quienes convive, especialmente con los que comparte su relación, esto pues es gravísimo. La limitación de las mujeres y las niñas para acceder a teléfonos y líneas de atención, para acceder a los medios de comunicación, a los diferentes instrumentos virtuales, es muy difícil que las mujeres se puedan comunicar con las instituciones, porque están limitadas, porque la presencia del agresor les impide salir en muchas ocasiones. Entonces, la casa, que se supone que es el sitio del amor, se convierte fácilmente en el sitio del horror, y se puede convertir fácilmente en un factor de riesgo, que lejos de, pues, puede sí servir para reducir el riesgo del contagio, el COVID-19, indudablemente en el confinamiento, pero es un sitio demasiado inseguro para las mujeres que son víctimas de violencia. En este sentido,
el caso de tener que cortar alguna relación o tener que mudarse a ser víctima de violencia, las mujeres no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo. En esas condiciones, la institucionalidad se ha quedado corta en la reinventarse muchos mecanismos, y más adelante vamos a ver cómo el Estado colombiano, en mi criterio, resolvió mediante la expedición de un decreto en el marco de la emergencia económica, social y ecológica, y en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud desde el 12 de marzo de este año hasta el 30 de mayo, y acaba de prorrogarse al 30 de agosto, que al no permitir la salida de grupos poblacionales como adultos mayores y como niños menores de 5 años todavía, y al no permitir y al no poder tener acceso a la educación presencial, indica que muchas de nuestras mujeres que son cuidadoras de vida tengan que seguir confinadas al lado de muchos de sus agresores. Esto significa que tenemos que reforzar las medidas, y aquí yo quisiera entrar entonces ya a decirles a ustedes cuáles son los instrumentos y las condiciones que tenemos en Colombia para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, y cuáles son las disposiciones complementarias que ha dado el Estado colombiano para permitir acceso a la justicia. Pero antes yo quisiera compartir con ustedes algunas precisiones sobre barreras para el acceso a la justicia, y es precisamente que el derecho, o sea, la administración de justicia, tiene unas barreras supremamente graves. Nosotros fuimos formados, los abogados fuimos formados en un derecho tradicional que no es muy concebido para los derechos de las mujeres ni de los niños, porque nosotros sabemos que el derecho colombiano, como muchos otros derechos copiados de derecho romano, nos basamos en la teoría de la minoridad, es decir, de la incapacidad en la que estuvieron durante muchos años las mujeres dependiendo de grupos como los niños, hoy sí, ya reconocidas como sujetos plenos, titulares y activos de derechos. Pues de otra parte, la capacitación para nuestros funcionarios, no solamente de la justicia, sino de la policía, de las mismas comisarías de familia, equipos psicosociales, del sector salud, con enfoque de género es muy escaso. Es decir, mientras no se tenga una claridad sobre los conceptos preliminares que faciliten y que determinen que las condiciones de una sociedad y una cultura patriarcal donde se basa el machismo, que implica la direccionamiento de unas condiciones de desigualdad y de discriminación contra las mujeres, es muy difícil la aplicación de la administración de justicia. Por eso existen todos esos prejuicios y estereotipos de género en funcionarios que colocan, por supuesto, en desventaja a las mujeres. Respecto a las mismas mujeres, Doc, en la flechita que las mujeres tienen de la ley y la sí, ya. El desconocimiento que las mujeres tienen de la ley. Que de mujer. Hay alguien con el micrófono, ¿no? Respecto a las mismas mujeres, las mujeres hoy no saben cómo tener acceso a la justicia. Si en épocas normales ellas desconocían pues, sus leyes, las rutas de atención para que las protegen, las medidas de protección, cuáles son sus derechos, y además el miedo a la dependencia económica y la desconfianza
profunda que tienen en las instituciones del Estado quienes ya han acudido y saben que en muchas ocasiones no son oídas como corresponde. El subregistro es muy grave y la tolerancia institucional al machismo como producto de esa cultura patriarcal que está incrustado precisamente en todas las actividades institucionales y que no hemos podido superar. Hay que hacer un enorme esfuerzo desde el sector educativo para ir cambiando las condiciones. De otra parte, nosotros somos conscientes que Colombia ha avanzado mucho en la adopción de medidas y de instrumentos internacionales, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las mujeres podemos considerar que Colombia, al adoptar la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es el instrumento del idioma universal de los derechos de las mujeres del CIDAW, y la Convención de Belén do Pará, que es precisamente la que establece claramente la violencia contra las mujeres, también ha sido acogida en Colombia y ha sido la que ha dado la posibilidad de iniciar todo un destacamiento importantísimo en el desarrollo legislativo del mundo, pero especialmente en América Latina. En Colombia, la Constitución del 91, por supuesto, dio un parámetro muy importante. Por primera vez en Colombia, en el año 91, se habló de igualdad jurídica entre hombres y mujeres, y el artículo 42 de la Constitución establece que no se podrá permitir de ninguna manera ningún tipo de violencia intrafamiliar y que se expedirá la norma que sancione cualquier acto de violencia, proteja a las mujeres, y se expide entonces la primera ley, que es la ley 294 y 96, que es precisamente la que previene las conductas de violencia intrafamiliar. Complementada con la 575 del 2000, que más adelante veremos la importancia de algunos aspectos relacionados, determinando las autoridades competentes. Y la ley reina que complementa y que adapta de verdad la Convención de Belén do Pará, y es precisamente la ley 1275 del 2008, que es precisamente la ley de violencia contra la mujer, y esa tiene unas connotaciones y unas diferencias que complementan las primeras nombradas. Esta es la disposición constitucional estrella que determina la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que determina entonces la necesidad de que exista el Congreso de la República expida la ley donde determine cuál es el campo de acción de protección para el Estado. ¿Y a quiénes se les aplica? Aquí ya está más perfeccionada que la ley 294 con una última disposición de carácter penal que soluciona los problemas que habían en la limitación de la aplicación de la ley de violencia contra la mujer, que entre otras fue elevada a la categoría de delito y no queda solamente como una acción administrativa, sino también genera una acción penal, y cuando el victimario sea cónyuge, compañero permanente, aunque estuviera separado o divorciado, el padre y la madre de familia, cuando no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra otro progenitor, quien no siendo miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de la familia. Las personas con las que se sostiene o haya sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara, por una estabilidad. Pero yo quiero referirme a una forma de violencia que no solamente afecta la violencia física, sino también afecta el cuerpo, sino también asesina el amor, el goce y el espíritu. Es una frase hermosa que nuestra compañera de Antioquia, yo siempre la destaco porque me gusta la forma como determina que sí son víctimas sobrevivientes al destruir la vida individual y colectiva, no una vez, sino muchas veces. Esto hace que sea necesario la concientización de todos nosotros
en determinar que estamos frente a una situación muy grave de violación de derechos humanos. En estas condiciones, quiero recalcar aquí la importancia de qué es a qué nos estamos, cuál es el obstáculo que tenemos en este momento. Nosotros, frente a esa ley de violencia contra la mujer, tiene varios objetivos, pero entre ellos yo destaco la obligación que tiene el Estado, la sociedad y la misma familia de garantizarle a todas las mujeres en Colombia una vida libre de violencias. Pero la tercera, que es la de garantizar el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, es en la que estamos precisamente en este momento de confinamiento un poco limitados, porque la garantía del acceso a los procedimientos administrativos no solamente es garantizar el acceso a las instancias administrativas de comisarías de familia, sino también a las instancias de los sectores de salud, de educación, laborales y otras instancias que determina esta ley en sus diferentes decretos reglamentarios. Es decir, aquí es donde puede haber un obstáculo muy serio, que si nosotros no garantizamos el acceso a los procedimientos judiciales, y a los judiciales mucho más, y lo vamos a ver porque la razón de ser de tener control, suspensión de términos legales, la suspensión de términos legales en procesos de alimentos, en procesos de divorcio, en procesos que relacionan a los miembros de la familia, las limitaciones del acceso a la justicia con la fiscalía, porque no hay acceso a la denuncia presencial. Hay un acceso a correos electrónicos que hace que se les dificulte a las mujeres poder presentar sus denuncias y además poder presentar todas sus solicitudes de medidas de protección y de atención. Así es de que en estas condiciones, este tipo de violencia contra la mujer que no solamente cobija el ámbito privado, sino el público, hace que en este carácter, en las condiciones de violencia adicional que se dan a la física, a la sexual, a la psicológica, esté la violencia económica o patrimonial, que es precisamente la que genera la dependencia, que hace que las mujeres aguanten el uso y resistan el abuso en estas condiciones al interior de sus familias. Y aquí nos llama la atención saber si realmente nuestras mujeres en esta etapa que estamos viviendo, si se hacen acreedoras o no a uno de los principios fundamentales que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia, y es que se comprende con la atención integral. En este momento así es muy difícil que las mujeres estén bien informadas, que la prevención se pueda dar como debe ser para que no se produzcan nuevos casos. ¿Cómo orientamos a las mujeres en el confinamiento y en toda la limitación que tienen precisamente en este estado de emergencia sanitaria, que a pesar de que a partir del 1 de junio aparentemente puede haber un desarrollo de muchas actividades económicas, como ya lo manifestábamos, el decreto o la resolución expedida por el Ministerio de Salud va a limitar a las mujeres víctimas todavía, porque continúan muchos grupos poblacionales al cuidado de ellas. La protección y la sanción, reparación y estabilización. Entonces tenemos claro que todas esas diferentes menciones de la violencia contra las mujeres tendrá que ser considerada una violación a los derechos humanos. Aquí me parece importante determinar que la ley es la 1257 del 2008. Creo que hay un error ahí en la anterior diapositiva.
Es importante que sepan que una de las garantías importantes es que esta ley reconoció unos derechos específicos, especiales, a las mujeres víctimas de violencia. En primer lugar, a ser tratada con reserva de identidad, es decir, eso también es importante que los funcionarios públicos, que las personas que podemos rodear a una mujer víctima de violencia, le manifestemos a ella que nadie tiene por qué saber las condiciones de tiempo, modo y lugar, los antecedentes, las condiciones de los hechos, porque tiene reserva, como dicen los abogados penalistas, la reserva del sumario. Ella tiene derecho a recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y de medicina legal. En este momento, con muchas limitaciones para recibir todas estas condiciones. Tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y tiene derecho a que se estabilice su situación. Tiene derecho a recibir atención integral, asesoría jurídica gratuita, información clara, completa, veraz y oportuna sobre sus derechos. En tiempos normales no ha sido fácil que esto se cumpla. En estos tiempos, y no se sabe porque en este momento que las entidades territoriales deben dejar garantizadas todas estas políticas públicas en los planes de desarrollo, la movilidad de las mujeres no creo que pudieron permitirse revisar si los planes de desarrollo incluyeron estas líneas tan importantes. Ella tiene derecho a dar consentimiento informado para que los exámenes médicos legales se los puedan practicar, escoger el sexo del profesional. Ella tiene derecho a recibir todo lo relacionado con su salud sexual y reproductiva, especialmente con determinaciones que ella deba tomar sobre su cuerpo y sobre sus condiciones que son propias de la identidad de mujer y su condición de mujer. Dentro de las competencias, pues además de las competencias de las comisarías, hay una competencia muy clara que son las autoridades de policía, que cumplen funciones muy importantes, conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más cercano, tiene que acompañarla a un lugar seguro o hasta su hogar para el retiro de las pertenencias personales, asesorar a la víctima en la presentación de las pruebas de los actos de violencia y sobre todo a suministrarle información sobre todos sus derechos. Aquí hay algo muy importante que lo trajo un decreto reglamentario de esa ley, es que la policía, ni siquiera a solicitud de la comisaría de familia, pero por supuesto que esa sería la línea más importante en la ruta de atención, es que la policía haga una valoración de la situación especial de riesgo para que, de acuerdo a los protocolos de dicha autoridad, informe a las autoridades competentes, que en este caso son las comisarías de familia y la fiscalía, sobre cuál es la situación de riesgo de la mujer víctima, para que en esas condiciones, en este momento, es importantísimo porque la policía sí está activada en forma presencial y es importantísimo que existan unos mecanismos de que la misma policía pueda innovar, reinventarse en esta época muy utilizada esa palabra para mirar en qué mecanismos utilizamos para esto. A mí me parece importante destacar que la actuación de la Fiscalía pues es un momento muy importante y yo he visto que la Fiscalía en este momento es muy lenta su intervención porque precisamente el estado de confinamiento de los funcionarios hace muy limitada la actuación de los fiscales. No ha habido audiencias de acusación, menos de preparación, menos de juzgamiento. Hay una parálisis en este tipo de situaciones que, con todo el respeto a la Fiscalía General de la Nación, con su sistema penal acusatorio, que en general a las mujeres víctimas de violencia y para muchos otros delitos es un sistema que más aplazatorio que acusatorio, pues en este momento la situación es mucho más grave.
En ese sentido, en este momento, ¿quién puede dar una posibilidad más para pedir las medidas de protección? Generalmente la norma establece que la misma víctima, pero también la norma da una posibilidad de que cualquier persona que tenga conocimiento, cualquier persona de la comunidad, y aquí yo hago un reconocimiento especial a que toda la limitación que tienen las entidades del Estado por el confinamiento ha sido supremamente importante la labor de las organizaciones de mujeres, de las asociaciones de mujeres, de la cooperación internacional. En el Tolima se destaca las organizaciones de los colectivos de mujeres, de la red de mujeres de Ibagué y del Tolima, de Yapaguaira, de los proyectos de estrategia de litigio y de litigio estratégico que han impulsado la denuncia comunitaria, que han impulsado el componente de denuncia comunitaria como un mecanismo para que las comunidades a través de las organizaciones de mujeres, líderes y lideresas puedan entrar a suplir la posibilidad de que las mujeres no puedan ir a presentar las denuncias. Puede ser presentada esta denuncia por cualquier persona, y esa petición, pues por supuesto, formularse por escrito o verbalmente. Hay algo demasiado importante que es un derecho que dejé aislado, adrede, y es el derecho que tienen las mujeres víctimas de violencia a decidir voluntariamente si pueden ser confrontadas con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y de los procedimientos administrativos. Quienes estamos en esta lucha de defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, hemos tenido que batallar muchísimo porque los procedimientos administrativos, sobre todo las autoridades, quieren e insisten mucho en la diligencia de conciliación y insisten en que las mujeres asistan a estas diligencias. En este momento, mucho más que ellas, si logran salirse del espacio donde están siendo sometidas a la tortura y al atropello a la vida, ellas no de ninguna manera tienen por qué estar sometidas a esta confrontación. Así es de que están obligados los comisarios de familia, los fiscales, las autoridades penales de informarle a la mujer que ella tiene derecho a decidir voluntariamente si puede o no quiere ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de los procedimientos administrativos judiciales. ¿Cuál es el procedimiento administrativo que más asiste ella? La comisaría de familia, que es una autoridad administrativa que se constituye pues, en la primera instancia, y allí ella puede manifestar que no es de recibo de ella y que no es su voluntad enfrentarse con el agresor por razones muy obvias, porque ella está limitada por el miedo, por muchos temores, porque tiene su salud física, su salud mental, pues muy afectada, y entonces no es bueno para nada que tenga esta obligación. La norma también trae una serie de medidas, y creo que de las más importantes pueden ser dos, que son las medidas de protección y las medidas de atención. Y esas medidas de protección pueden dar lugar inclusive a que un comisario de familia o un fiscal le solicite al juez de garantía, al juez de conocimiento, que se decreten estas medidas de protección, y unas medidas de protección reforzadas con bastantes pronunciamientos de las cortes que han dado la posibilidad para que se mantengan. Y la primera, que es fuertísima, es ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación. A veces es muy, muy difícil que las autoridades tomen una medida de estas, que para mí debe ser una medida que no está al arbitrio del funcionario, sino a la condición de la garantía para la vida y la integridad personal de las mujeres víctimas, que el agresor salga de su casa. Que entonces en confinamiento, ¿para dónde sale? Pues para donde su familia, para donde se lo soporten, pero es lógico que la mujer no debe salir de su casa. Debe salir el agresor, en el caso de que sea necesario. También pueden ordenarle al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde ella se encuentre.
prohibirle esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas. Hemos recibido muchísimos casos de padres o madres que han utilizado los niños en el tema de las visitas, salvo los traslados a otras ciudades, que por las medidas de emergencia sanitaria está prohibido que los niños se puedan trasladar, pero que sí pueden ser, los niños no pueden ser restringidos en la posibilidad de que, desde luego, de que las condiciones sanitarias lo permitan, puedan compartir con sus padres y que las condiciones no sean para aprovecharse un progenitor de perder la posibilidad de estar con otro. También la obligación de acudir a un tratamiento educativo y terapéutico que pague el agresor. Eso es casi que no es muy aplicado, pero que es una medida de protección. También como medida de protección se le puede exigir al agresor que pague todos los gastos de orientación, de asesoría jurídica, médicos, psicológicos, todo lo que requiera la víctima por el daño que le ha sido causado. Es importante recalcar que la violencia física, la sexual, la económica, la patrimonial, todos los tipos de violencia generan un daño, pero que generalmente todos los demás tipos de violencia generan a su vez daño emocional enorme que debe ser atendido y debe ser tratado con intervenciones terapéuticas muy especiales. Las autoridades de policía deberán a veces tomar unas protecciones muy especiales en el domicilio como en el lugar de trabajo cuando el maltrato revista gravedad. Eso se refiere muchísimo a esos casos de que los agresores siguen a la víctima donde la encuentren, donde ella trabaja, no la dejan en paz. Especialmente hemos notado que estas circunstancias se dan cuando la mujer decide romper sus cadenas, separarse, aislarse de los agresores y toman la decisión. Y resulta que a raíz de la decisión que toma, y por su afianzamiento machista, no admite que ella tome esa decisión de no soportar más, y es cuando se recrudece y se hace mucho más grave las situaciones. También la policía debe acompañarlas al reingreso al lugar del domicilio cuando ellas se vean la obligación de salir para proteger su seguridad, en el sentido de que si las condiciones no se dan para que en últimas ella no quiere estarse ahí, se considera que además si se está ahí es porque convive con los familiares del agresor, porque según las circunstancias que se dan, pues es importante que la policía acompañe a la víctima a sacar sus pertenencias. Y aquí hay algo muy importante, y es la seguridad que se le da a las mujeres de determinar mediante medida de protección, fijar la visita y la custodia de los niños. Muchas mujeres no denuncian porque no tienen las condiciones económicas. Entonces, aquí esta ley le da como medida de protección y le da la posibilidad al comisario de familia, de los fiscales, de que se fijen medidas provisionales relacionadas con la cuota alimentaria, con las visitas reglamentadas y con la custodia, que en este caso, pues si ella es la mujer víctima, la persona víctima, pues debe ser a su favor. En estas condiciones, la ruta de atención determina que ellas deben asumir estas 3 medidas de protección que se deben solicitar. Se deben solicitar de manera verbal o por escrito, como lo quieran hacer. Y ahí es muy importante que la comunidad sepa que esto lo puede hacer uno puede estar en el acompañamiento como líder afectivo, digo yo, como líder de acompañamiento en el idioma de los tolimenses, las mujeres que acompañamos a las otras mujeres en el idioma musical, las acompañamos más que un tiple. Debemos estar pendientes de cuál es la medida más importante para ellas según sus condiciones. Cualquiera. Hay una última que me llama mucho la atención, y es que dice que cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos y propósitos de la ley. Eso le da la posibilidad a las autoridades de poder establecer todo.
Entonces, aquí hay una primera conclusión de la ruta de atención, que el comisario de familia tiene una competencia prevalente, que si no hay comisaría de familia, que la debe haber por obligación en todos los municipios, pues lo suple el juez civil municipal o el obispo, y el juez de control de garantías cuando el caso llega por la fiscalía, y si no llega por la fiscalía, de todas maneras le llega a la fiscalía porque es de obligación a los comisarios de familia enviar copia a la fiscalía, porque hay dos procesos: el proceso administrativo de protección, que es una ruta que agotan los comisarios de familia desde cuando se conoce la denuncia, se dicta el auto, hay citaciones, audiencias y la sentencia, que se debe hacer en un plazo máximo de 10 días. Esto es lo que se llama el tutelazo en favor de la familia, porque según esto, las rutas de atención, la ruta administrativa de este proceso en delitos de violencia intrafamiliar contra la mujer es la que agotan las comisarías de familia. Esta ley tiene algo muy importante, y es que se ha expedido con muchísima extensión 5 decretos reglamentarios. A mí me parece importante destacar en este momento los decretos relacionados con la aplicación de medidas de protección y el decreto relacionado con las medidas de atención. Este decreto reglamentario trae algo innovador, y es que favorece a víctimas en ámbitos diferentes al familiar. Es decir, cuando una mujer es víctima de violencia en la calle, en el sitio de trabajo, en cualquier otra, le da la posibilidad de que, como es una violencia diferente a la violencia intrafamiliar, pueda solicitar las mismas medidas de protección ante las mismas autoridades de comisarios de familia y precisamente fiscales y los fiscales. Esto, cuando lleguen los casos a la fiscalía, el fiscal le puede solicitar al juez de control de garantía la imposición de las medidas de protección, que en ese caso deben ser reforzadas. Este decreto 2734 del 2012 es el decreto que trae las medidas de atención. ¿Quiénes pueden dictar medidas de atención? Las mismas autoridades. ¿Y qué son medidas de atención? Son los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte que necesitan las mujeres con afectación de su salud física y psicológica de sus hijos. ¿A quién le corresponde eso? A las autoridades de comisarios de familia, que le ordenan al sistema de salud dictar las medidas de atención, y es precisamente ahí donde está la importancia. O sea, que los comisarios y fiscales tienen sencillamente dos potestades: dictan medidas de protección y dictan medidas de atención, que casi todas están dirigidas, es decir, al sector salud, para que ellas sean atendidas no solamente desde la afiliación a salud, sino, aunque no estén afiliadas, puedan tener, según sus condiciones de riesgo, las atenciones de alojamiento y de refugios, inclusive de refugios, de hoteles, de todo lo que requieren de transporte para la protección. Ahora entramos a las medidas que ha dictado el gobierno nacional. El gobierno nacional, pues entre otras, destaco la que se dictó en el marco de la emergencia económica. Se dicta este decreto 460 del 2020. Si ustedes se dan cuenta, hay una ruta de atención que incluye a la policía, la ruta de atención que acabo de reseñar. Está la policía, la comisaría, la fiscalía, las autoridades de salud, de educación, en todos esos decretos reglamentarios, que muy rápidamente lo hice porque pues profundizar en ellos nos llevaría muchísimo tiempo. Pero a mí me llama la atención que este decreto 460 de 2020, bien intencionado, supongo, por lo menos determina
que la prestación interrumpida del servicio en las comisarías de familia y convierte a las comisarías de familia en la sala de cuidados intensivos de la pandemia de la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres. Pero la deja como única y rompe para mí toda la ruta de atención y todas las demás competencias institucionales cuando le dice que la prestación interrumpida del servicio en las comisarías de familia está a cargo de los municipios. Las alcaldías y municipios deberán garantizar la atención a las y los usuarios en el cumplimiento efectivo de las funciones administrativas y jurisdiccionales a cargo de las comisarías de familia frente a la protección de los casos de violencia en el contexto familiar y la adopción de medidas de emergencia para la protección integral para contrarrestar el riesgo del contagio de coronavirus, medidas orientadas a contrarrestar el riesgo del contagio de coronavirus. Pero, ¿qué me llama la atención? Que les dice que deben ejercer, entre otras, las funciones para priorizar en el marco de las funciones de la policía los actos urgentes. Los actos urgentes. Recuerden que la policía judicial es quien le facilita a la fiscalía todos los desarrollos de actos urgentes para la investigación del delito. Y aquí queda como que los comisarios impulsen, se vuelven entonces salas de cuidados intensivos, se convierten en salas de urgencias del conflicto familiar, se convierten en la institución prácticamente a la que se le llega todo el peso. Debe ofrecer medidas de transporte adecuadas, tienen que favorecer medidas de los medios telefónicos y virtuales de uso exclusivo para las comisarías de familia que brinden orientación psicosocial y asesoría jurídica. Las comisarías han tenido que hacer un esfuerzo inmenso y apoyarse inclusive en organizaciones de cooperación internacional y organizaciones de mujeres para desarrollar sus labores y atender la emergencia derivada de la pandemia del COVID-19 acrecentada y aumentada exponencialmente la violencia contra las mujeres en estos momentos. En este sentido, nosotros pues hemos considerado que es muy importante la denuncia telefónica como formato, que exista como mecanismo virtual, y además la denuncia comunitaria, facilitando también un formato de denuncia comunitaria que le posibilite a lideresas y organizaciones el apoyo a las víctimas, de todos estos mecanismos, diseñar desde luego protocolos. Observen ustedes que el proceso administrativo de protección que le corresponde a las comisarías de familia es el que está prácticamente en este momento de proceso reina, y prácticamente con funciones judiciales. El proceso judicial es lo penal, un poco rezagado por las condiciones de confinamiento de las autoridades judiciales. Y desde luego, estas dos autoridades, desde el punto de vista administrativo y penal, que concurren a su vez a medicina legal para efectos de los dictámenes forenses, que son los que en muchas ocasiones están dando la pauta de la estadística. Y medicina legal también ha habido mucha limitación en la atención de las mujeres en confinamiento. Las autoridades de salud y las autoridades de policía, en este caso las autoridades de salud, como le están dando prelación a los pacientes por COVID-19, ha sido muy limitado la atención de las mujeres víctimas de violencia. La policía ha sido el apoyo, pues, diría yo, como el apoyo más importante que han tenido algunas comisarías de familia, sobre todo en los municipios, y allí entonces, repito, pues ni las cifras ni el aumento de las denuncias que
que las comisarías de familia son en este momento, yo diría que quienes manejan estadística, esta mañana oí con preocupación que los datos de medicina legal en época de pandemia anunciaban que se han disminuido. Pues desde luego que se han disminuido porque pues si a la fiscalía las mujeres tienen tanto obstáculo para poder presentar sus denuncias y sus medidas de protección, pues desde luego medicina legal también ha bajado la cantidad de mujeres que tienen que ser atendidas y los dictámenes, y por supuesto que ahí va a haber un subregistro mucho más complicado porque eso sería muy grave que algo que se ha aumentado, se ha exacerbado en el comportamiento en contra de las mujeres por la situación que estamos viviendo, ahora registre una disminución que en el mundo entero y a comienzos en Colombia se aumentó muy especialmente, repito, pero que hoy vi con preocupación que había disminuido, situación que no creo que sea acorde con la realidad. Yo dejaría más o menos en estas condiciones la exposición que nos da la posibilidad de que ustedes conozcan más o menos cómo es el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y que, de acuerdo a esta situación, podríamos pensar en que nosotros podríamos, si ustedes tienen alguna pregunta o complementan, o para complementar algo de lo que aquí hemos expuesto, yo dejaría aquí la conferencia para oír sus opiniones, consideraciones y alguna pregunta. Doctora Fanny Barragán, muchas gracias por su intervención. Creo que usted nos ha hecho una ilustración muy amplia de la situación que están viviendo las mujeres, no solamente en Ibagué, en el Tolima, en Colombia, en tal vez muchos lugares del mundo, y no saben qué hacer en este momento. Que tenemos unas preguntas que nos hacen nuestros participantes. Vamos a darle prioridad a esas preguntas que en el orden en que nos las están planteando. Lady Carolina Torres, compromisaria de Ibagué. Pregunta, doctora Fanny, ¿qué impresión tiene usted respecto a la visión de las entidades territoriales como alcaldía y gobernación frente al tema de las mujeres? Siento que no es integral la visión de nuestros gobernantes. ¿Comparte usted esta sensación? Simplemente este no es un tema prioritario. Y lo vemos, por ejemplo, en este momento ni la gobernación del Tolima ni la alcaldía de Ibagué, es diferente a lo que sucede en ciudades como Bogotá, Medellín, no hay un convenio ni una atención directa para refugio de mujeres víctimas de violencia. Eso es muy grave. Eso es demasiado grave porque ¿qué sacamos con que las comisarías de familia atiendan víctimas si no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo? En este momento creo que una entidad de carácter privado, una organización de mujeres, esté apoyando a las mujeres víctimas. En muchas ocasiones nos ha tocado a quienes tenemos este compromiso ayudar a atender y a orientar a las mujeres y lamentablemente decirles en algunas circunstancias que tienen que buscar otros mecanismos porque en la ciudad no existen refugios en este momento. Nosotros entendemos que este confinamiento sucedió en el mes de marzo, pero que en marzo a esta época ya deberían tener resuelto el tema de los refugios y el fortalecimiento de las comisarías de familia. Yo creo que las entidades territoriales habría que hacer una revisión de planes de desarrollo para saber qué tan importante ha sido.
Por ejemplo, hay un mecanismo administrativo que es la Mesa de Erradicación de Violencias contra las Mujeres. En la Mesa de Erradicación de Violencias contra las Mujeres es un mecanismo que tiene la sociedad civil organizada y las mismas instituciones de orden interinstitucional, intersectorial, para el abordaje integral de este fenómeno social. Y creo que la gobernación hizo una reunión de la mesa y la alcaldía de Ibagué no conozco que hayan convocado a esta mesa para hacer el análisis de lo que puede estar pasando en Ibagué, que están pasando muchas cosas con nuestras mujeres. Total de que yo no podría pues no podría determinar que la visión de los gobernantes realmente, si uno mira el contenido de los planes, pues el tema puede estar incluido, pero no está desarrollado. Fíjense que en este momento, a pesar de que ese decreto le dio todas las exigencias para que ellos desarrollaran todas estas actividades, no veo claramente el compromiso en todos. Hay algunos, aquí hemos notado unos alcaldes supremamente comprometidos en algunas alcaldías donde con el equipo interdisciplinario que desarrollamos un proyecto, ha sido satisfactorio el trabajo en esa entidad territorial. Pero lo de Ibagué me preocupa. ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló? Perdón, hay otra pregunta, ya. Hay otra pregunta del señor John Arbeláez. Dice, la coeducación con enfoque de género es un proceso que puede ir nivelando relaciones, el reconocimiento entre el hombre y la mujer desde la primera infancia. ¿Qué importancia le da el gobierno a la coeducación? El Ministerio de Educación tiene proyectos en este sentido. Se oye muy entrecortada, la pregunta no... Vuelvo a repetir la pregunta. La educación con enfoque de género es un proceso que puede ir nivelando las relaciones y el reconocimiento entre el hombre y la mujer desde la primera infancia. ¿Qué importancia le da el gobierno a la coeducación? El Ministerio de Educación tiene proyectos en este sentido. El Ministerio de Educación está obligado a determinar unos lineamientos de acuerdo al decreto reglamentario de la misma ley 1257, de la ley de violencia para prevenir la violencia contra la mujer. Dentro de las medidas de prevención están las medidas educativas y no es pues por queridos que sean los funcionarios que les corresponde hacer esto, es una obligación incluir desde luego en los pensos académicos las condiciones el enfoque de género que se inicie por los mismos docentes, los educadores, las escuelas de padres. Mientras no podamos superar y romper el paradigma de la cultura patriarcal, va a ser muy difícil superar estas condiciones de violencia contra la mujer. Así es de que es supremamente importante que esto se dé. Y sí lo debemos exigir porque inclusive pues yo por eso diría que el avance legislativo está más o menos cumple con todas las exigencias que los instrumentos internacionales aprobados por Colombia han dejado. Pero no hemos podido, queda todavía como muy facultativo de los funcionarios públicos que tienen la posibilidad de incluir dentro de sus políticas públicas urgente las condiciones de género que pueda posibilitar condiciones de no discriminación, de igualdad entre hombres y mujeres y de limitar precisamente todas estas condiciones que han llevado a la sumisión y a todas las condiciones de discriminación en que las mujeres están en condiciones de inferioridad y de condiciones de debilidad manifiesta muy hoy al siglo XXI
estamos lejos. Y precisamente la educación es básica en este sentido. ¿Hay otra pregunta? Cristina. Sí, señora. La doctora Estela Gordillo pregunta, dice, con orgullo dicen las autoridades que bajaron las denuncias si las mujeres no tienen la oportunidad o carecen de los medios de comunicación y conviven ¿cómo denuncian? ¿Me alcanza a escuchar la pregunta? La pregunta final no. Sí. Bueno. Con orgullo dicen las autoridades que bajaron las denuncias. Si las mujeres no tienen la oportunidad, carecen de los medios de comunicación y conviven con el agresor, ¿cómo denuncian? Pues no debe ser con orgullo y no con vergüenza, porque para todos es muy claro establecer que las condiciones que acabamos de nosotros de exponer aquí claramente han aumentado. Y en ese sentido, pues una ONG como la Red de Mujeres de Ibagué, que precisamente lidera Estela Gordillo, ha atendido un sinnúmero de mujeres y ha podido posibilitar que instancias como la Personería de Ibagué, la Defensoría del Pueblo, como agentes del Ministerio Público, le exijan a las autoridades acudir y atender a las mujeres. Y por supuesto que eso no les debe quien manifieste que en este momento ha disminuido los casos de violencia en época de pandemia, no puede sobre esa base tomar decisiones claras que conlleven a solucionar un problema tan grave. Ok. Hay otra pregunta. John Llanos, compromisario. Siendo la situación tan crítica como usted la describe ante los casos de violencia intrafamiliar en medio de la pandemia, ¿qué pueden hacer las mujeres para poder proteger su integridad y la de sus hijos o familiares a su cuidado y que tengan una efectividad inmediata? Yo diría que las mujeres que están padeciendo esta situación tan grave, deben acudir a cualquier mecanismo a través de sus líderes más cercanos, incluso las juntas de acción comunal, las asociaciones de familia en acción, las asociaciones de madres sustitutas, las asociaciones comunitarias, las organizaciones de mujeres, todas las organizaciones comunitarias que estén a su lado, que ella pueda establecer un mecanismo para que a través de estas instancias puedan entrar a pedir las medidas y a solicitar la atención integral que ella merece, las medidas de protección y las medidas de atención que requiera. Debe recurrir a cualquiera de estos mecanismos y determinar. Algunos han establecido el trapo rojo, pues no para los mercados, pero sí para o el trapo morado. En esto sería bueno hacer unas campañas y utilizar todos los medios masivos de comunicación. Debemos como sociedad civil entrar a fortalecer todos estos mecanismos que le permitan a ellas poder denunciar y poder romper el silencio. Hay que romper el silencio frente a la gravedad de la situación y buscar los mecanismos para poderlas atender. Hay una pregunta de la señora Yolanda Orozco. Doctora Fanny, usted ante los diferentes tipos de violencia contra la mujer, ¿se está evidenciando la salud mental? Pues claro que sí. Comentábamos que en las diferentes formas de violencia, la violencia física, que es la que se puede percibir en el rostro, en el cuerpo,
la violencia sexual, que pues por supuesto es una violencia supremamente dura, la violencia económica o patrimonial y todas las diferentes formas de violencia, y además como una modalidad expresa está la violencia emocional. La violencia emocional, la violencia psíquica, que es, pero la connotación es que todas las demás formas de violencia, además de la violencia emocional, constituyen y dejan una afectación clara en la salud mental de las mujeres. Total de que esa es una modalidad, y a mí me gusta mucho esa pregunta porque cuando yo hice énfasis en hablar de la frase que existen muchas formas de violencia que no necesariamente están golpeadas, que atacan el cuerpo, sino ni el rostro, sino el espíritu, el goce y el espíritu, y que acaba con la vida muchas veces porque son víctimas sobrevivientes, y precisamente hace que las mujeres puedan estar en algo que han denominado los expertos en salud mental en el síndrome de la mujer maltratada. El síndrome, como todos los virus, también tienen signos y síntomas. Y entonces esas mujeres muchas veces no presentan nada en el rastro físico, pero sí emocional, que debe ser atendido con urgencia, con una medida de atención oportuna que debe ser expedida por la Comisaría de Familia, para que entren a iniciar desde ya con una valoración inicial toda la intervención terapéutica que haya lugar y toda la recuperación emocional. Sin recuperación emocional es muy difícil que la mujer supere esta situación de violencia y que pueda atender y desarrollarse como un ser integral que puede dar muchísimo más a la sociedad. Todas estas situaciones tienen unas repercusiones en la familia, repercusiones graves en la sociedad, en el desarrollo económico de un país, en el desarrollo social de un país, porque como pandemia, que es dentro de la otra pandemia, precisamente es una de las connotaciones más grandes. Por eso, si ustedes observan dentro de las medidas de protección y dentro de las medidas de atención, quizás las más representativas sean las de intervención terapéutica, las atenciones y las valoraciones, y en eso sí quiero manifestarles que la modalidad del litigio estratégico, que requiere una intervención interdisciplinaria, hace que los abogados cambiemos la modalidad de atención, y la primera persona que debe atender, o la primera profesional que debe atender a una mujer víctima de violencia, es el profesional de la salud mental, desde el psicólogo que hace la valoración inicial y que nos determina a los abogados qué condiciones de afectación tiene la víctima que permita realmente enfrentar un proceso administrativo o judicial en las condiciones que debe hacer. Y que esa valoración inicial debe también transmitirse a las instituciones de salud donde ella está afiliada, para que allí continúen profundamente una intervención y una valoración y una intervención terapéutica de fondo. Muchas gracias, doctora Fanny, por su valiosa intervención, acompañarnos en este espacio. Y muchas gracias a todas las personas que participaron con sus preguntas y estuvieron muy atentas hasta el final. Quisiera no hacer una pregunta, pero sí a modo de conclusión de todo este espacio que usted nos ha brindado, es comentar algo muy pequeñito. Todos esos casos de violencia que hemos visto, de diferentes tipos de violencias que existen hacia las mujeres, violencia física, psicológica, sexual, política también. Sabemos que en tiempo de pandemia, pues, estos casos se han agudizado. Usted lo mencionó hace un momento, esto genera estrés, el aislamiento genera estrés y otros problemas al interior de las familias. Pero también hay una esperanza, ¿no? En los movimientos y en organizaciones de mujeres que nos hemos de alguna manera involucrado y nos hemos unido para exigirle, no solamente al Estado, sino a la sociedad en general, que los derechos de las mujeres
son derechos humanos. Y tenemos derechos también a las autonomías, ¿no? A la autonomía física, a la autonomía en la toma de decisiones, a la autonomía económica. Entonces, para ya concluir toda esta intervención, quiero decirles, ¿no? Brindarles unas palabras a todas las personas que nos están escuchando, que este tema de las barreras de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en época de pandemia y también en época de no pandemia, cuando ya todo esto pase, implica no solamente voluntad política, que se hagan políticas públicas efectivas, que se tengan en cuenta en los planes de desarrollo el tema de la equidad de género y de la atención integral a las mujeres, sino que también los funcionarios puedan tener una formación con enfoque de género, que esto es lo que estamos viendo que está haciendo falta, porque funcionarios hay en todas las instancias de la justicia, pero no con enfoque de género, y esto está haciendo que las mujeres sean atropelladas, aparte de la violencia que ya viven en sus hogares y en la calle y en cualquier lugar. La justicia acaba de atropellar la integridad de las mujeres. Que haya también una articulación adecuada de las instituciones, usted mismo lo mencionaba, la Fiscalía, las casas de justicia, las comisarías de familia deben estar articuladas para que las rutas de atención no se rompan, no se pierdan. También decisiones contundentes para que los delitos no queden en la impunidad, como por ejemplo, una mujer que ha sido violentada por su pareja en su hogar, le dan prisión domiciliaria y siendo víctima de violencia. O sea, eso es un ejemplo de cómo la justicia decide en favor de nosotras sin pensar en los problemas que genera más adelante también con esas decisiones. Vemos casos todos los días. Entonces, queremos que todas las personas que están escuchando este mensaje que usted nos dio hoy, esta crítica fuerte que usted hace a cómo se está manejando la violencia en época de pandemia por parte de la justicia, también nos genere un poco de concientización. Y ya con esto cierro. Quiero dar mis agradecimientos a todas las personas que hicieron posible este espacio, a la doctora Fanny Barragán por acompañarnos con su formación y su experiencia y todo su conocimiento, a los participantes, a mi equipo operativo departamental de Compromiso Ciudadano y especialmente al equipo de mujeres compromisarias del Tolima que hicieron parte también de este trabajo. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que fueron enviadas por el chat de esta plataforma, y este video lo vamos a encontrar en el canal de Compromiso Ciudadano por YouTube para las personas que no alcanzaron a llegar desde el comienzo o a las personas que tuvieron que ausentarse, lo pueden ver completo en el canal de YouTube de Compromiso Ciudadano. Bueno, muchas gracias, muy amables por estar hasta el final, por su acompañamiento. Nos vemos entonces en otra ocasión. Doctora, muchas gracias, esperamos contar con usted en otro evento. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas pequeñas reflexiones. Gracias, doctora. Hasta pronto todos y todas. Chao. Gracias, Aisan. Chao. Gracias, Fanny. Hola. Muchas gracias por la invitación, muy amable.